Jaime Durán Barba, Santiago Nieto. La política en el siglo XXI, arte, mito o ciencia. Debate, capítulo 5. 1. Los problemas para entender la política, la crisis de las antiguas interpretaciones. A. The Rational Choice. Algunos autores defendieron en el siglo pasado que los electores son actores racionales de la política, que escogen por quién votar después de leer programas de gobierno, comparar propuestas y evaluar lo que ocurre en los debates. Suena correcto estar de acuerdo con esta tesis que se respalda en la falacia de la sabiduría popular, pero empíricamente se ha comprobado que no es así. Si alguien realiza tanto esfuerzo, debe tener tanto interés por la política que seguramente habrá decidido cómo votar antes de hacer nada de eso. La superstición de que los votantes se deciden por argumentos racionales está desmentida por las ciencias experimentales y lleva al fracaso. Los electores son seres humanos y actúan en la política como en todas las demás circunstancias de la vida. La toma de decisiones de los seres humanos siempre fue compleja, dependió de muchas variables de las que hemos hablado antes, pero el fenómeno se agudizó ahora, cuando la gente decide inmersa en un torbellino de comunicaciones en el que existe más información sobre deporte, sexo, humor y farándula que sobre propuestas y proclamas ideológicas. 44. Con la cultura de Internet cada vez hay más personas intercambiando tweets y menos dispuestas a leer a Gramsci. B. Los programas de gobierno. Hay quienes suponen que se pueden ganar las elecciones distribuyendo programas de gobierno con propuestas serias. Si la principal demanda de los votantes fuera esa, no hubieran llegado al poder muchos de los presidentes de los últimos años. El programa de gobierno no sirve para conseguir votos. Si el candidato tiene fama de ignorante, tal vez mejore su imagen al exhibirlo, pero nada más. Es bueno escribir un programa que debe ser escueto y evitar definiciones, ya que los únicos que lo leerán serán adversarios y algunos periodistas que buscarán algo para armar escándalo. Casi nadie tendrá una genuina curiosidad por averiguar su contenido y no llegará a los electores menos decididos, puesto que no leen ese tipo de materiales. Con esto no decimos que los programas de gobierno no sirven para nada, son indispensables para hacer política en serio, para dar solidez a la comunicación del candidato y preparar equipos de gobierno. En el caso de Mauricio Macri ese trabajo le llevó más de una década de maduración, en la que se hicieron estudios de todo tipo en la Fundación Pensar y en otras instancias del PRO, que ayudaron para diseñar la campaña y planificar la acción de su gobierno. Los programas son fundamentales para gobernar, pero no son piezas de publicidad que sirven para conseguir votos. Un candidato responsable debe tenerlos y conformar un equipo de gobierno que sea capaz de cumplir con sus ofertas de campaña. Hemos conocido candidatos exitosos que no tuvieron ningún programa de gobierno y no sabían mayor cosa acerca de la política y también a líderes con una formación académica impecable que sufrieron derrotas estrepitosas. Un nivel alto de estudios puede ser útil, pero a veces se convierte en un obstáculo para el contacto del candidato con la gente común, que es la que finalmente decide en la democracia de masas. Los que añoran la época de las ideologías suelen decir que los jóvenes rechazan la política porque se volvió superficial. Según ellos, la democracia adquiriría nuevos bríos si todos se vuelven programáticos y escriben documentos densos. Esa es una utopía atractiva para quienes nacimos en la galaxia Gutenberg y quisiéramos vivir en un mundo en el que todos mediten, estudien, dejen de lado sus sentimientos, analicen lo que es mejor para el país y solo después decidan su voto. Los conservadores de todas las ideologías creen que así fue la democracia antigua y que hoy los electores se dejan manipular por espectáculos. Propician que el programa se reparta puerta en puerta, que el discurso del candidato aborde los grandes temas del mundo. Desgraciadamente los electores no los leen porque les aburren y en la sociedad actual se pueden hacer muchas cosas más interesantes que leer ese tipo de documentos. Hemos conocido candidatos que no habían leído sus propios programas de gobierno o el ideario de su partido. Hace años colaboramos con un equipo de académicos que editó los idearios de los partidos de determinado país. Cuando entrevistamos a sus máximos dirigentes para averiguar acerca de algunas contradicciones que encontramos entre el programa y su discurso, algunos se rieron a mandíbula batiente y otros se mostraron sorprendidos. No faltó quien dijo que contratamos a un sociólogo para que haga el ideario y no lo revisamos antes de editarlo porque teníamos demasiado trabajo con la campaña.
Quienes se dan tiempo para leer y analizar los programas de gobierno lo hacen para constatar cuán inteligentes son sus compañeros y cuán idiotas son sus adversarios. Los que no son militantes no los leen. Es poco probable que en la historia de México alguien haya estudiado con frialdad los programas de gobierno del PAN, Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, Partido de la Revolución Democrática, para tomar después una posición política, y también que algún empresario se haya hecho de izquierda porque leyó El Capital de Marx. Caído el muro de Berlín, terminó la pugna entre Rusia y Norteamérica y también la vigencia de alternativas políticas realmente distintas en América Latina. Los programas de los partidos que tienen posibilidades de ser gobierno son parecidos. Los que creían que hay que estatizar todo, instaurar dictaduras vitalicias y exterminar a los burgueses son actualmente minorías poco importantes. Tampoco es probable que vuelva la represión salvaje de las fuerzas militares. Ambos tipos de posiciones extremas fueron posibles en otra etapa de la tecnología y serían bloqueadas por los celulares y la fuerza de la comunicación. No hay espacio para propuestas muy originales. Lo que cambia es la forma de presentarlas y sobre todo la credibilidad de los voceros. Si revisamos las elecciones desde Río Grande hasta la Patagonia, veremos que todos los programas de gobierno son parecidos, y si llega a surgir una idea nueva, inmediatamente hay quienes la copian dentro del propio país o en cualquier otro sitio. Los programas de gobierno largos y complejos se refieren a demasiados temas, con lo que al final los votantes sienten que el candidato no dice nada. Las propuestas de Hillary Clinton, serias y bien pensadas, lograron que su campaña fuera completamente aburrida. La estrategia debe escoger ciertos temas que ayuden a fortalecer la imagen del candidato, tener claro cuáles son los grupos de votantes que pueden moverse con ese mensaje y vigilar para que el conjunto de la campaña lo comunique de manera adecuada. C. Los debates. Otro tanto pasa con los debates. Los ven los electores politizados que ya decidieron por quién votar. En general sirven para consolidar simpatías y antipatías previas, como lo demostró la última elección norteamericana, en la que todos coincidieron con que Hillary Clinton triunfó en los debates sobre Trump, pero las encuestas solo registraron movimientos pequeños y fugaces en la preferencia electoral. Hemos comprobado que lo mismo pasa en los países latinoamericanos que estudiamos. Ningún debate ha movido las preferencias electorales de manera significativa, aunque los candidatos suelen ponerse nerviosos y dedicar una buena porción de tiempo a prepararlos. Los electores menos decididos no son personas que dudan entre propuestas interesantes que quisieran conocer mejor, sino electores a los que les aburren esas discusiones y rechazan a los políticos por ser tales. Antes se creía que el impacto del debate dependía de los titulares de los periódicos. Ahora hay que calcular más el impacto del debate en esa opinión pública inmanejable a la que hemos hecho alusión en otro capítulo. En todo caso, si existe alguna repercusión, no será favorable para el candidato programático y poco sentimental. Los debates se transmiten a través de la televisión, que es un medio que nació para divertir, no para confrontar ideas. Desde luego nada es inamovible y por excepción la estrategia puede pretender conseguir determinados objetivos con la actuación del candidato en un debate. No decimos que los debates no deben existir, son buenos para la democracia porque proporcionan a la gente una información importante y ayudan a la maduración del sistema político, pero es completamente falsa la idea de que determinan la suerte de una elección. D. Los partidos y los aparatos. La lealtad a los partidos. Algunos autores explican el voto por la lealtad de los ciudadanos a los partidos políticos. En el caso de los votantes europeos, esto tuvo más sentido durante el siglo pasado porque la mayoría de las elecciones son indirectas, el pueblo elige legisladores y el parlamento designa a los miembros del poder ejecutivo. Los votantes norteamericanos, que tienen una democracia presidencialista, han sido fieles a sus partidos durante muchos años. En un país en que el voto es voluntario y solo se puede ejercer después de hacer algunos trámites, los ciudadanos se toman esas molestias solo cuando algún tema les interesa. Esas polémicas sobre los ISUES son el eje de las campañas en ese país. En algunas naciones de América Latina, como México, Chile, Uruguay, Paraguay, se mantienen vigentes los partidos tradicionales, aunque en general se han vaciado de sus contenidos ideológicos y se han convertido más bien en aparatos electorales. En otros países, como Venezuela, Ecuador, Perú,
la Argentina, prácticamente desaparecieron. En todo caso existe una tendencia a votar por personas más que por partidos. Los aparatos y el liderazgo. Cuando se inició el siglo XX, en América Latina el analfabetismo era masivo. No existían automóviles ni carreteras y era muy difícil trasladarse de Chihuahua a la Ciudad de México, de Tucumán a Buenos Aires, de Manaos a Río de Janeiro. La mayoría de la gente conocía solo la pequeña porción del país en la que había nacido y trataba a lo largo de su vida con pocas personas que normalmente pertenecían a su entorno. La mayor parte no participaba en la política, que estaba en manos de unos pocos notables que designaban al presidente a través de complejos mecanismos. Los candidatos no podían comunicarse con los electores porque no existían la radio ni la televisión, y tampoco podían recorrer el país. Hasta la década de 1930 no se hicieron campañas electorales dirigidas a la mayoría de la gente. En el imaginario de nuestras sociedades provincianas, los presidentes eran personalidades extraordinarias que hacían el favor de aceptar el cargo porque el pueblo se lo solicitaba. En el extremo hubo algunos mandatarios que no participaron en la campaña y vinieron desde Europa a asumir directamente el cargo, como Roque Sáenz Peña y Marcelo T. de Alvear en la Argentina y Antonio Flores Gijón en Ecuador. Hipólito Yrigoyen aceptó ser candidato 3 semanas antes de las elecciones, cuando ante la insistencia de su entorno dijo, «Haced de mí lo que queráis». No recorrió el país argentino, no dio discursos y jamás pidió el voto a nadie. Sus partidarios le tenían tanta admiración que el día de la posesión desataron las cabalgaduras de su carroza y la llevaron con sus propias fuerzas desde su casa hasta el Congreso. En México, Porfirio Díaz fue reelecto por esos aparatos 9 veces entre 1876 y 1911, hasta que se formó el partido antirreeleccionista que dio origen a la Revolución Mexicana. En este caso el poder siguió generándose a través de las élites del PRI, que designaban a un tapado por el que luego votaba el pueblo movilizado por el aparato del partido. En la primera mitad del siglo XX, con el progreso de la técnica, la difusión de la electricidad, el teléfono y la radio, aparecieron nuevos valores y en consecuencia una nueva democracia. En la década de 1930 Neptalí Bonifaz Ascasubi fue el primer candidato ecuatoriano que hizo campaña pidiendo que lo votaran y provocó un escándalo por su mal gusto. Las élites creían que debía esperar a que la gente le rogara que fuera presidente. Pasó lo mismo con Julieta Lanteri, la gran luchadora por el derecho al voto de las mujeres en la Argentina, que ponía un cajón en la avenida Corrientes para hablar y defender sus principios. Fue rechazada porque quería persuadir, mientras que las ideas debían llegar desde lo alto. En ese contexto la política la hacían los aparatos. Algunos idealizan esa etapa de la historia argumentando que la gente luchaba por defender ideales, pero eso no es exacto. Desde la cúpula de las organizaciones políticas se armaban redes clientelares con una organización piramidal, que iba desde el dirigente barrial hasta el presidente del país. Esa maquinaria se mantenía con dinero, favores, prebendas y regalos que provenían del Estado. Votaba un porcentaje reducido de ciudadanos que en su mayoría eran miembros de esas redes o estaban manejados por ellos. Había mucha pobreza. El aparato político se nutría con bolsas con comida y alguna prenda de vestir que los dirigentes se regalaban y la gente agradecía. El día de las elecciones, grupos de matones impedían que los ciudadanos votaran con libertad. El fraude estaba socialmente aceptado. En todo el continente se votaba con boletas que repartían los partidos y se prestaban a todo tipo de irregularidades. Esos papeles desaparecieron a mediados de siglo, cuando el Estado cumplió con su deber de proporcionar boletas que incluyeran los nombres de todos los postulantes, para que el ciudadano pudiera elegir a quien quisiera. Las boletas tramposas solo subsisten en la Argentina y Uruguay. El libro Claroscuros de la Historia Argentina, de Claudio Rodolfo Gallo, 45 describe a personajes emblemáticos de la política del aparato como Cayetano Gangui, un líder porteño que llevaba al recinto electoral una carretilla con documentos de identidad pertenecientes a miles de electores y votaba en su nombre. Conseguía esos documentos a cambio de comida, regalos o favores que manejaba su organización de langosteros, pagados por el Ministerio de Agricultura, más dedicados a conseguir votos que a matar langostas. En la segunda mitad del siglo XX nuestras sociedades se urbanizaron gracias a la migración interna y a la aparición de nuevos valores que terminaron con su mentalidad rural.
Las pequeñas ciudades en las que casi no existían automóviles y en las que caminaban animales por cualquier sitio se convirtieron en megalópolis intransitables, con calles pavimentadas, atestadas de coches. Desapareció la relación vertical de autoridad entre padres e hijos, maestros y estudiantes, eclesiásticos y feligreses, dirigentes y dirigidos. Las relaciones entre los seres humanos perdieron calidez, desaparecieron los rostros y se hicieron seriales. Es inimaginable que asome en un centro comercial a alguien como Gandhi, que confraternizaba con los parroquianos mientras repartía bolsas de comida para pedirles sus carnets de votación. Los personajes así solo sobreviven en las zonas más apartadas de algunos países, que son porcentualmente marginales en cuanto al número de votantes y no determinan el resultado de una elección presidencial. La vieja política, aunque tiende a desaparecer, mantiene su vigencia. Conocimos a un político católico que hasta hace pocos años mantenía su propio aparato, compuesto de ahijados y de curas párrocos, al que mantenía con visitas y regalos navideños. El electorado creció. Gracias a la lucha de personajes como Julieta Lanteri y Matilde Hidalgo de Procel se aceptó que las mujeres ejercieran el derecho al sufragio, mejoró el transporte, se amplió el aparato del Estado y pudieron votar personas que antes no podían hacerlo porque les era difícil llegar a los recintos. Pasamos de sociedades en las que participaba en las elecciones un reducido porcentaje a otras en las que vota más del 90% de la población adulta. La incorporación masiva de los ciudadanos a la democracia cambió la política porque los nuevos electores impusieron su propia agenda y sus costumbres. No se incorporaron a lo público para educarse en sus valores, sino para transformarlo. Ocurrió lo que en las librerías, aunque se venden más libros, las novelas de Marcel Proust no se volvieron más populares, sino que fueron desplazadas por los textos de autoayuda que inundaron los locales. Los nuevos electores no se despolitizaron porque nunca estuvieron politizados. Ocurre simplemente que antes no participaban del juego del poder y ahora lo hacen a su modo. Mezclan los valores, actitudes y creencias que les transmitieron sus ancestros con lo que aprenden en televisión, las redes y otras herramientas de la sociedad banalizada. Los partidos como el PRI en México o el peronismo en la Argentina permanecieron en el poder mucho tiempo y pudieron organizar enormes aparatos que siguen existiendo como maquinarias electorales que pertenecen a políticos, normalmente autoridades, que cuentan con fondos para mantenerlos. Los partidos de oposición no tienen aparatos importantes porque no tienen el dinero para sostenerlos y los ideales que movían a los antiguos militantes quedaron obsoletos. Por excepción hemos conocido algún aparato virtual que se creó y fue eficiente gracias al desarrollo de nuevos tipos de comunicación que tienen que ver con lo que se llama la cibermilitancia. Es disparatado suponer que se pueda hacer política hoy caminando por las calles, mirando lo que pasa y conversando con dirigentes que tienen votantes. Las ciudades crecieron demasiado y no hay zapatillas que aguanten para recorrerlas en su totalidad. Debemos aprender a manejar autos, GLEDrive y drones. Tampoco es posible conocer los problemas de la gente mirando simplemente lo que pasa. Se desarrollaron las ciencias sociales y existen universidades e instituciones que producen investigaciones que proporcionan una información que es invisible a la mirada inocente de los caminantes. La psicología experimental produjo montañas de libros que permiten conocer las dificultades que tenemos para comprender la realidad, cómo superarlas. Y si no estudiamos el tema, las caminatas pueden ser inútiles. En la actualidad, además de transitar por las calles, hay que sentarse en las bibliotecas. Al final hay que entender que los electores son más independientes. Votan millones de personas que dedican su tiempo a cosas que están más allá de la política, van a partidos de fútbol y a espectáculos multitudinarios, y realizan actividades que desplazaron a los comités políticos de los barrios como centros de socialización. No son parroquianos sumisos que dependen de dirigentes locales y la política ocupa un lugar menor en sus preocupaciones. Pasa lo mismo con los dirigentes locales que ya no son lo obedientes que eran en la época de las pirámides clientelares. Su papel en la campaña es vital, no existen medios electrónicos que puedan reemplazarlos, son los que mejor conocen lo que ocurre en cada sitio y sigue vigente la idea de Thomas Tiponel 46 de que la política siempre es local, pero ahora no quieren ser líderes que obedecen ciegamente a una cúpula, sino que quieren administrar su porción de poder.
También cambió su relación con los electores comunes con los que necesitan desarrollar una nueva relación, escuchándolos, comprendiéndolos y persuadiéndolos. En todo el continente los dirigentes antiguos que no entienden la necesidad de reciclarse están en proceso de desaparición. Manifestaciones y concentraciones. Las manifestaciones masivas, concentraciones y caravanas son poco eficaces para atraer votos y a veces incluso los ahuyentan. Tuvieron más sentido en la época anterior a la televisión, cuando no había otras herramientas para hacer campaña. Hoy los menos politizados no oyen discursos, prefieren ver dibujos animados y telenovelas, y viven en sociedades erotizadas en las que el sexo ocupa más espacio que en la antigüedad. Asimismo, en el siglo pasado una gran concentración paralizaba a una ciudad mientras que ahora pasan desapercibidas para la mayoría de sus habitantes. En 1958 Joseph Napolitan dijo que las concentraciones no son muy útiles, porque sus concurrentes son solo partidarios incondicionales y personas pagadas. En varios países hay empresas que acarrean manifestantes de acuerdo a una determinada tarifa. Gracias a este autoengaño a veces vimos que acompañaron al candidato en su cierre de campaña más personas que las que lo votaron en determinado sitio. Aunque suene inverosímil, muchas veces el político que contrató a las empresas se emociona cuando llegan los manifestantes. Nada es inmutable. Si la estrategia de la campaña señala que es útil hacer una manifestación, hay que hacerla. Pero si es así, debemos tener claro qué pretendemos comunicar con el evento para diseñar sus características. No hay que olvidar que una cosa es una concentración que se hace de modo espontáneo y otra la que se organiza con gente acarreada. Esta última no sirve para apreciar lo que quiere la gente. Alguna vez acompañamos a un acto en la provincia de Buenos Aires a un candidato que fustigaba violentamente al gobierno. Le habíamos dicho que según las encuestas la mayoría de la gente no quería que actuase así, pero ante cada uno de sus ataques los presentes aplaudían hasta el delirio. Terminada la concentración nos dijo que el entusiasmo de los asistentes demostraba que todos querían que fuera el gran fiscal del gobierno. Nos contó también que estaban presentes personas de todos los rincones de la provincia, que habían llegado en decenas de buses. Su exaltación antigobiernista no bajó cuando le comentamos que si había pagado a toda esa gente para que viniera era obvio que aplaudirían cualquier cosa que expresara. Según él, lo que decía el pueblo era más importante que lo que las encuestas mostraban. Fue víctima de la falacia de las pequeñas cifras y sufrió una derrota estrepitosa. En muchas ocasiones las personas que van a este tipo de reuniones ni siquiera escuchan a los oradores por importantes que sean. Es bueno analizar realmente por qué están allí y cómo entienden lo que se les comunica. En cierta oportunidad Rafael Correa, siendo presidente de Ecuador, armó una concentración cerca de Guayaquil en la que fustigó a sus opositores acusándolos de que eran oligarcas que pagaban a la gente para que asistiera a sus actos. En un momento dijo que todos los que estaban allí habían ido libremente para apoyarlo y pidió que si alguien había concurrido porque le pagaron alzara la mano. Toda la multitud levantó el brazo, mientras Correa les reclamaba a los gritos que no lo hicieran. Ocurrió algo que es frecuente, los manifestantes no ponen atención en lo que dicen los dirigentes, pero si les piden que hagan algún movimiento lo realizan de inmediato. Es siempre más probable que la gente engañe a los líderes a que ellos los manipulen. En 2015 un candidato presidencial argentino que caía en las encuestas le dijo a su entorno que jugaría una última carta: organizar una concentración espectacular para revertir la tendencia. El acto fue impresionante. El estadio se llenó de gente, sus alrededores se rebosaban de micros interprovinciales y hubo confeti, discursos y luces de colores. Parecía la convención de lanzamiento de un candidato presidencial norteamericano. El costo fue enorme, y como era de esperarse, las preferencias del candidato en las encuestas no se incrementaron en un solo punto. Muchos miembros de las élites suponen que los electores son fáciles de manipular. A veces tratan de hacerlo y otras atribuyen su derrota a que otros lo efectuaron. Ciertos personajes que nunca habían pisado determinados lugares del país lo recorren en busca de votos y ofrecen todo lo que les parece posible, aconsejados por charlatanes que les venden recetas para manejar a los votantes. La leyenda de los mensajes subliminales les fascina. Creen que es más eficiente engatusar a la gente con un mensaje imperceptible que hablarle de temas que le interesan.
Suponen que se manipula a las personas diciéndoles lo que quieren oír y quedan desconcertados cuando no logran su objetivo. Su intención no suele ser aburrir a la gente, sino convencerla con su discurso, pero hablan de lo que a ellos les parece interesante sin usar encuestas ni investigaciones para conocer de manera objetiva lo que quieren los otros. Cuando pierden concluyen que la gente es tonta porque no los entendió. Algún personaje derrotado dijo que los pueblos tienen el gobierno que se merecen y que había perdido porque era un político superior, que sería un gran candidato en Europa y no en estas tierras de salvajes. Tienen la misma visión elitista quienes regalan bolsas con comida y el día del escrutinio descubren que la gente no votó por ellos porque se volvió desagradecida. Sucede simplemente que con la revolución de la comunicación los votantes son más libres. En el pasado los subordinados obedecían a los líderes porque creían que representaban a Dios, a la cultura, al socialismo o a cualquier otra idea trascendente. Hoy tienen sus propias ideas que muchas veces pasan por engañar al candidato. En alguna ocasión acompañamos a un binomio presidencial de izquierda que estaba de gira por la Amazonia. Llegamos a una pequeña ciudad en la que prácticamente todos los habitantes tenían pañuelos o camisetas rojas. Había propagandas rojas por todos lados y solo se veían símbolos del socialismo. Los candidatos criticaron de manera fraterna nuestras encuestas que mostraban que en ese sitio tenían pocos votos. En medio de un ambiente de fiesta en el que no faltaron las bandas, los tragos y los sándwiches, nos separamos de la caravana con el candidato a la vicepresidencia, pasamos la noche en una comunidad indígena, y cuando volvimos al día siguiente por el mismo sitio, todos tenían pañuelos verdes, camisas verdes. La ciudad estaba inundada de propaganda verde, no quedaba nada de la campaña socialista. Llegaba el candidato de la democracia cristiana y por lo que se veía ese día parecía que el pueblo lo apoyaría de forma unánime. Algunos políticos creen ser muy astutos, contratan a punteros para que consigan una banda, llevan alimentos, reparten pancartas, pronuncian discursos encendidos y ven cómo los votantes bailan y los vitorean. La gente disfruta del evento siempre que llega un candidato. En pueblos apartados pasan pocas cosas tan interesantes a lo largo del año. Los famosos de la televisión van a esos sitios solo cuando necesitan votos. La gente lo disfruta, pregunta cuál es el color de turno y se aprende por un momento el nombre del candidato que llega. Después vota como quiere empujada por motivaciones que trataremos de analizar más adelante. Este es otro efecto del desmoronamiento de la vieja política que se da incluso en los lugares más apartados. Hay políticos que pasan por un sitio por primera y última vez buscando votos, y creen que compran a los electores con su visita. Su frase nunca los olvidaré y gobernaré para ustedes no la cree ni él ni la gente que lo escucha, pero todos se divierten con un acto que contiene tantas verdades como un reality show. Aplauden también a la mujer barbuda del circo y nunca votan por ella. Con frecuencia la gente no escucha las palabras, pero lee en el lenguaje corporal y en la forma de comportarse del candidato si hay autenticidad en lo que dice o si está mintiendo. La credibilidad es el elemento más importante que se debe cultivar para que funcione la campaña. Hay candidatos que transmiten confianza y que ganan mientras más contacto tienen con los electores. Existen otros que mientras más se exhiben más retroceden. Esto no se relaciona con trucos de marketing, sino con actitudes vitales que la gente percibe con todos sus sentidos. Cuando se asiste a estos actos es difícil saber quién manipula a quién. Samuel Popkin 47 sostiene que el votante no obedece a la lógica cartesiana y de ese modo no es racional, pero tiene un enorme sentido común y actúa de manera razonable. Son dos conceptos distintos. Hay cosas muy racionales que no parecen razonables. Nuestra idiosincrasia es única. Algunos usan la falacia de la excepcionalidad para dejar de lado los análisis empíricos y defender su pequeño espacio. Argumentan que lo que dicen la psicología experimental y los estudios científicos acerca del comportamiento humano se puede aplicar en sitios en los que la gente vota por imágenes, pero no en su país o en su aldea, cuyos habitantes son seres racionales que siempre estudiaron los programas de gobierno antes de votar. La idea de la excepcionalidad de la aldea es propia de dirigentes políticos que han viajado y leído poco. Ignoran que la democracia recién se está construyendo con experiencias múltiples a nivel de todo Occidente y que los electores de su tierra, aunque parezca increíble, son seres humanos como los demás.
La excepcionalidad sirve para que algunos puedan argumentar que un foráneo no puede comprender un país porque no comparte ciertas dotes mágicas, imposibles de describir, que conforman el espíritu de la comunidad. Cuando hemos hecho estudios concretos, comprobamos empíricamente que ni los jóvenes argentinos oyen en sus hipos la marcha de los muchachos peronistas, ni los mexicanos corriditos revolucionarios. Entre ellos hay cada vez menos diferencias sustanciales. La mayoría conversa acerca de los mismos temas: el sexo, las marcas del último modelo de celular, las mascotas, el consumo. Es verdad que la nacionalidad de los consultores impone limitaciones al análisis político, pero en el sentido inverso, cuando todos los miembros de un equipo son de un mismo país, el análisis puede volverse mediocre por la uniformidad de sus mitos. Nosotros siempre incorporamos a cualquier campaña a profesionales que han trabajado o nacido en distintos países, con el objeto de enriquecer la discusión y no caer en ninguna variante de la falacia de la excepcionalidad. Nada es excepcional. Estamos obligados a comprender todo lo que sucede, sea lo que sea, explicarlo e integrarlo a una teoría general que muestre los comportamientos de los seres humanos cuando actúan en política. Esta variante de la falacia de la excepcionalidad la difunden personas que quieren manejar campañas locales y no tienen la preparación para competir con profesionales de buen nivel o políticos que han leído y viajado poco. Las diferencias entre los latinoamericanos. No existen mexicanos, argentinos o paraguayos que sean muy distintos de los demás latinoamericanos. Muchas veces la diversidad de los electores dentro de un mismo país es mayor que la de algunos de sus nacionales con los vecinos. Los mexicanos de Sonora son distintos a los de la capital del país o a los de Chiapas. Los electores de Chiapas se parecen más a los guatemaltecos que a los de Ciudad de México. En algunos aspectos los electores de la capital mexicana tienen actitudes más semejantes a los de Buenos Aires o San Pablo, ya que habitan grandes ciudades en las que existen comportamientos diferentes a los que tienen los latinoamericanos de ciudades medianas. En Ecuador los electores guayaquileños se parecen más a los centroamericanos que a los quiteños, y los quiteños más a los mexicanos que a los habitantes del litoral de su país. Hay matices que diferencian a los latinoamericanos dentro de determinadas subculturas, que no tienen que ver con las fronteras nacionales. Estos matices son menores que los existentes en Estados Unidos entre los electores de Nueva York y los de Oklahoma, donde nadie diría que el consultor de un estado no puede trabajar en el otro porque tiene otra idiosincrasia. Los latinoamericanos nos parecemos dentro de una relativa diversidad y nuestros comportamientos, como los de los demás seres humanos, se analizan con herramientas técnicas, que se aplican de manera universal. Esa es una característica elemental del principio de la universalidad de las leyes que presenta el trabajo científico. Cuando se tiene la oportunidad de trabajar en varios países es posible comprobar que los electores tienen más en común de lo que se imagina desde fuera. Incluso cuando se aplican encuestas en Estados Unidos, los problemas mencionados como importantes son los mismos de los latinoamericanos: desempleo, costo de vida, seguridad. En algunos elementos hay diferencias. Los latinos parecemos más sentimentales y los sayones más formales, pero esta diferencia tampoco es tan clara como lo demuestran el triunfo de un populista como Trump, el porcentaje de norteamericanos que rechaza la evolución, y las concepciones precientíficas de muchos electores norteamericanos acerca de los temas sexuales. No existen electores sayones cartesianos y electores latinos primitivos. Al final actuamos de manera semejante, impulsados por algunas pulsiones de las que hablamos en este libro. En países con un numeroso electorado indígena existe una diversidad con una raíz cultural que no es occidental, pero los límites entre la cultura española y la indígena son difusos. Cada vez hay menos personas que hablan lenguas ancestrales, más cibercafés en los pueblos más alejados, más movilizaciones de pueblos ancestrales que quieren dólares para vivir de modo confortable dentro del estilo de la cultura occidental. No se conoce de movilizaciones indígenas que pidan que se retiren la electricidad y las carreteras de su territorio para mantener sus tradiciones ancestrales. Los latinoamericanos somos occidentales y somos muy semejantes a los demás miembros de nuestra cultura. Es poco consistente y contraria a las leyes de la ciencia esta versión de la falacia de la excepcionalidad que pretende explicar el voto por la originalidad de cada ciudad o país. Y la manipulación de los medios de comunicación. Los líderes autoritarios tienen miedo del disenso,
atribuyen todos sus males a los medios de comunicación colectiva, son enemigos de la libertad de prensa. Esto vale para Rafael Leónidas Trujillo, Idi Amin Dada, Franco, Trump, Correa, Cristina Fernández o Nicolás Maduro. Cuando sufren una derrota, los voceros de grupos minoritarios dicen que los culpables son los medios de comunicación porque manipulan la mente de los votantes. Cuando participan de gobiernos autoritarios, fundan periódicos, revistas y programas incondicionales del gobierno. Normalmente este es un gasto inútil. Ninguno de ellos pudo competir con la prensa independiente. De nuevo, en cierta medida es la gente la que conduce a los medios y no son ellos los que manipulan a los votantes. En una sociedad democrática los medios de comunicación dependen del mercado y ni siquiera los partidarios fanáticos del populismo leen la prensa incondicional. En algunos países han llegado a regalar los ejemplares en las esquinas, a obligar a que los lean dándoles el monopolio de las salas de los aeropuertos, pero nada ha dado resultados. A la gente le gusta leer periódicos, no hojas de propaganda. En la medida en que no hay monopolios, la competencia de los medios hace que no tengan un plan unificado que imaginan los líderes autoritarios. En ocasiones incluso la persecución favorece a los medios. El New York Times y otros medios que son perseguidos por el gobierno de Trump han incrementado de manera notable sus suscripciones, y si saben emplear bien esta circunstancia, pueden crecer más. No ocurriría lo mismo si se dedicaban a combatir a un gobierno percibido como permisivo y democrático como el de Obama. En América Latina hay países como Colombia que han dado acceso a la televisión a todos los candidatos presidenciales desde hace años, sin que el Partido Liberal y el Partido Conservador dejaran de sumar más del 90% de las preferencias en todas las elecciones presidenciales. Algunos vendedores de Biblias y ciertos personajes han aprovechado esos espacios para publicitar sus productos, pero el efecto electoral ha sido nulo. Por su parte han sido elegidos con el rechazo de casi todos los medios de comunicación algunos presidentes como Bucaram o Chávez. Esto no significa que los medios de comunicación no tienen influencia, la poseen por los efectos que producen en el mediano plazo, si no pierden credibilidad por parcializarse de manera descarada. Habría que explorar también nuevas posibilidades. En una época en que la red se ha convertido también en una fuente de difusión de mentiras y supersticiones, habría que ver si los medios tradicionales no podrían convertirse, aplicando el método científico, en fuente de informaciones confiables. Hay una contradicción permanente entre políticos y medios de comunicación. Casi todos los políticos se quejan de que los medios los combaten y ayudan a sus adversarios. Esto no puede ser real porque entonces los medios estarían en contra de todo el mundo. Los medios disponen de su propia agenda, difícilmente se alinean con un candidato porque saben que su poder trasciende en el tiempo a cualquier gobierno. Los políticos viven tensiones intensas, creen en forma auténtica que tienen la razón y no se explican que haya en los medios gente buena que los apoye. Cuando algunos dicen que perdieron las elecciones porque los medios de comunicación pertenecen a la oligarquía, no se dan cuenta de que la oligarquía a la que combaten es un conjunto de grupos antagónicos que luchan entre sí por dinero y poder. El mejor control para que los medios sean objetivos es que exista libertad de prensa y no control estatal, libre competencia y no monopolio, grupos con intereses diversos que se enfrenten entre sí. J. La psicología de los dirigentes. El pensamiento de grupo. En su texto Groupthink, Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascos, 48 Irving Hannis acuñó el concepto pensamiento de grupo para referirse a procesos con los que un grupo crea verdades a partir de repetir mentiras o medias mentiras, lo que conduce a tomar decisiones irracionales. Años más tarde David Owen habló del síndrome de hubris, al que describimos en las próximas páginas. Los dos conceptos tienen que ver con un tema central para entender la política, la psicología de los líderes. Según Hannis, el problema del pensamiento de grupo se produce cuando personas más o menos homogéneas se aíslan intelectualmente de las demás obedeciendo a liderazgos verticales y arman un mundo artificial con teorías que los alejan de la realidad. Ese aislamiento más que físico es intelectual y está bloqueando la posibilidad de estudiar otras alternativas, o lo que es más grave, impidiendo que las hipótesis del grupo se contrasten con la realidad a través de investigaciones.
Es inevitable que un grupo que se mantiene trabajando mucho tiempo cree este tipo de verdades que tienen que ver también con simpatías y antipatías respecto de distintos actores de la política. Una primera medida que hay que tomar para prevenir esta deficiencia es conversar con personas que tienen otra visión de la campaña, que no son partidarios de nuestro candidato. En el mundo de la ciencia lo natural es escuchar a otros que mantienen puntos de vista distintos porque se supone que los participantes de la discusión se enriquecerán con el intercambio. En el mundo de la política existe demasiada desconfianza y poco interés por llegar a conclusiones racionales. Es frecuente que quien conversa con los adversarios sea visto con sospecha. El autor describe las actitudes de quienes participan de un grupo de este tipo. La mayoría de ellos parte de que sus miembros son moralmente superiores a sus adversarios y de que eso los habilita para cometer cualquier atropello. Son capaces de instalar una cárcel tan inhumana como la de Guantánamo porque luchan por la democracia. Sus delitos tienen el aval de una historia que inventan ex profeso para justificarlos. Convierten a sus adversarios en hombres de paja para descalificarlos con algún vocablo como neoliberal, comunista o enemigo de la patria. Suponen que su poder es ilimitado y eterno. Hacen lo posible para que no haya alternabilidad. Tratan de que su jefe siga en el poder para siempre o que lo haga a través de una dinastía familiar. En el extremo proclaman que su presidente es inmortal aún siendo ateos, como lo hicieron los coreanos del norte con Kim Il-sung. El pensamiento de grupo crea mecanismos internos para impedir que los miembros puedan efectuar críticas al pensamiento oficial, depura a los disidentes. Promueve el consenso, la unanimidad, el partido único, mientras en el mundo de la ciencia las diferencias se resuelven recurriendo al estudio y la experimentación, acá solo rige la falacia de la autoridad. Las discusiones se zanjan porque alguien impone su verdad. Los miembros de estos grupos esotéricos temen la diversidad. Curiosamente, algunos de ellos que defienden todas las demás diversidades solo persiguen la discrepancia política. Todos pueden ser como quieran, en la medida en que no afecten a su poder. La patria tiene una sola verdad que es la suya. El partido está por sobre los individuos, son incapaces de percibir matices. Entre ellos se ocultan la información negativa o la que contraría sus creencias. Hemos sido testigos de situaciones en las que algunos encuestadores se atemorizaron de entregar los resultados de sus investigaciones a un presidente autoritario, empujándolo involuntariamente al abismo. Al final, y tal vez de manera central, temen a la ciencia y a la tecnología, deforman las estadísticas, usan las encuestas para mentir y no para comprender la realidad, pretenden que la historia se acomode a su relato. Esto pasa con diversos matices en todos los grupos de poder, pero se agudiza cuando el mandatario es autoritario y se mantiene mucho tiempo en el gobierno. Tli, el primer tlatoani de los mexicas, hizo quemar todos los textos de historia que existían cuando llegó al poder para que la historia del mundo empezara con su coronación. Pasó lo mismo con el retoque masivo de fotografías de la Rusia soviética en las que aparecían o desaparecían los personajes, según lo que disponía el mandatario de turno. El pensamiento de grupo se construye a partir de errores que tienen que ver con las falacias que mencionamos en el capítulo 2. No se estudian todas las alternativas, no se analiza si hay otras formas de actuar o de pensar mejores que las que forman parte del credo del grupo. Para que el pensamiento de grupo no se fortalezca, es necesario usar el método científico, analizar con serenidad todas las alternativas posibles, incluso las que parezcan poco probables y no mandar a la hoguera a los investigadores cuando descubren algo imprevisto. Los sectarios se obsesionan con defender hipótesis sin estudiar la posibilidad de que existan otras mejores. No valoran los riesgos de actuar de esa manera. Cuando son fundamentalistas creen que si la religión lo dispone están habilitados para matar a los demás, como hacen los miembros del califato. Si Dios gobierna directamente un país como lo dice la constitución iraní, la capacidad de fuego de sus adversarios es irrelevante, ni Estados Unidos aliado a Rusia y China puede derrotar al ser supremo. Parten de una información pobre, obtenida con herramientas rudimentarias, chismes de agentes de inteligencia irrelevantes, punteros y textos sagrados arcaicos. Llegan a la conclusión de que algo es verdad solo porque el grupo cree que lo es. El síndrome de hubris. En 2009 David Owen, neurólogo, diplomático, ex canciller del Reino Unido,
y Jonathan Davidson, psiquiatra, profesor de la Universidad de Duke, publicaron el artículo Síndrome de Hubris, un desorden de personalidad adquirido, y desde allí se inició una polémica que culminó con la edición de 2 libros de Owen, En el poder y en la enfermedad y de Hubris Síndrome, Bush, Blair and the Intoxication of Power. 49. Los libros fueron acogidos con gran interés por los medios académicos y rechazados por cortesanos que atacaron al autor acusándolo de haber afirmado que Bush y Blair estaban locos. En el poder y en la enfermedad, Owen explica la política mundial desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta las enfermedades que padecen los mandatarios y el síndrome de Hubris en los casos del zar Reza Pahlavi, John F. Kennedy, Hitler, Joseph Stalin y otros. Termina con una reflexión acerca de los problemas que viven las sociedades como consecuencia de las dolencias físicas y psicológicas de sus dirigentes y las medidas que pueden tomar para protegerse. El libro sobre la intoxicación del poder describe cómo el síndrome de Hubris de Bush y Blair los llevó a cometer la equivocación de invadir Irak. El texto describe algunos síntomas de este síndrome. Los políticos víctimas del hubris tienen una propensión narcisista a ver la realidad como un espacio en el que pueden ejercer el poder y buscar la gloria. Se comportan de manera impulsiva, creen ser infalibles, hablan de sí mismos usando el plural majestático nosotros o en tercera persona, como si fuesen voceros de un presidente a quien admiran. Se sienten responsables de una misión histórica que los pone por sobre la ética, que es para la gente común, pero no para ellos, quienes encarnan la historia. Cuando Bush y Blair manipularon la información y mintieron acerca de las armas químicas que supuestamente estaban en manos de Saddam Hussein, no sintieron que cometían una falta porque perseguían fines trascendentes de los que no debían rendir cuentas ante la opinión pública, sino solamente ante el tribunal de la historia y de Dios que los glorificará. Los síntomas del síndrome de Hubris. Como ya mencionamos, el concepto de hubris proviene de la palabra griega hybris. Esta significa desmesura y fue usada por los griegos para referirse a líderes que se endiosan, provocando la furia de los verdaderos dioses, que al final los destruyen al enviarles a Némesis, la diosa de la venganza. Los griegos no tenían la noción de pecado. Creían que el ser humano era mortal y que el curso de su vida estaba determinado. La peor falta que podían cometer era rebelarse contra el destino. No hubo líderes griegos que se proclamaran dioses como los romanos, sino que por el contrario, sus dioses eran muy humanos. Heródoto afirmaba que los dioses castigan a los que presumen de su grandeza, destruyen con rayos los árboles más altos y las construcciones ostentosas, humillan a los poderosos, pero nunca atacan a los pequeños. Hubris es un concepto que cruza toda la cultura griega y explica la caída de los excepcionales, la derrota de Jerjes que sirvió para que se acuñara el término, pero también la tragedia de Ícaro y la guerra de Troya. Si alguien vuela muy alto, los dioses derretirán la cera con que se pegó las plumas. Los afectados por hubris son víctimas de las teorías conspirativas, creen que son el centro del universo y que todos conspiran en su contra. Cuando aconteció el 11 de septiembre de 2001, Bush declaró, seguiremos defendiendo la libertad y todo lo bueno que existe en este mundo. Este enemigo ha atacado a todos los pueblos amantes de la libertad. Para ellos todo lo existente participa de la lucha entre ellos, que son el bien, y sus enemigos imaginarios o reales, que son el mal. Lo seguro es que no todos los pueblos amantes de la libertad experimentaban la misma emoción que Bush. Por justificada que fuese su indignación ante el atentado terrorista, Rafael Correa usaba enormes escoltas y Cristina Kirchner denunció que su vida corría peligro. Ambos estaban seguros de que los gobernantes de Estados Unidos los tenían como sus principales enemigos a pesar de que ningún mandatario norteamericano les concedió la menor importancia. Este tipo de políticos acumulan todo el poder que pueden, pero se presentan como víctimas perseguidas por personas u organizaciones misteriosas. La categoría hubris es útil para estudiar el comportamiento de líderes de países democráticos como Bush y Blair, para entender a dictadores como Hitler y Stalin, y también para analizar la psicología de algunos caudillos pintorescos del tercer mundo como Pol Pot, quien asesinó a millones de camboyanos, o Abimael Guzmán, que produjo una masacre en Perú. Ciegos de vanidad, supusieron que eran los líderes más esclarecidos de la historia de la humanidad. Unos pocos dictadores tropicales protagonizan la versión cantinflesca del síndrome de hubris,
hablando con pajaritos y pretendiendo resucitar las revoluciones de los 70 con grotescas caricaturas. A lo largo de 30 años de trabajo hemos conocido a muchos mandatarios, pero han sido muy pocos los que no padecieron el síndrome de hubris. Es una enfermedad natural de los palacios, alimentada por las ceremonias, el protocolo y los ritos fastuosos del poder. Para evitar su desarrollo hay que hacer un constante esfuerzo, recordar que las palabras alameras de los cortesanos son falsas. El mejor remedio para combatir estos gérmenes autoritarios es que los dirigentes aprendan a reírse de sí mismos. Todos los seres humanos tenemos bastantes materiales para cultivar esa sana práctica. Cuando los dirigentes permanecen mucho tiempo en el gobierno, el síndrome se agudiza. La burbuja del poder crea un microclima apto para el pensamiento de grupo y algunos políticos terminan convenciéndose de que son parte de la élite de personas más importantes del planeta. No son conscientes de que quienes les piden su número telefónico quieren hablar con el funcionario y no con la persona que ocupa el cargo, y de que muchas cosas que hacen son posibles únicamente por su investidura. Cristina Kirchner fue la mandataria que se entrevistó con el Papa Francisco en más ocasiones, almorzó con él antes de denunciar en las Naciones Unidas que el Estado Islámico pretendía asesinarla a causa de su íntima amistad con él, y lo perseguía de país en país para oír sus misas. Desde que dejó el poder desaparecieron las comidas y las peregrinaciones a lo de su gran amigo. Seguramente, si es creyente, irá todas las semanas a misa en la iglesia de El Calafate. Cuando desaparece el poder como en el cuento de la Cenicienta, los caballos se convierten en ratones y las carrozas en calabazas. Se esfuman los amigos y los cortesanos que llegaron para aplaudir al mandatario y para colarse en sus fiestas intentando conocer a funcionarios a los que después niegan. Cuando los mandatarios se acostumbran al boato es difícil que se adapten a la vida normal. Les es insoportable perder el protagonismo y que la gente cese de darles importancia. En algunas ocasiones no pueden asumir que dejaron el cargo y se comportan indefinidamente como presidentes destronados. Los discursos de Cristina Fernández, que intimidaban cuando los pronunciaba en la Casa Rosada, lucen un poco ridículos en las gradas de Comodoro Pi. Cuando había muchos jueces obedientes su desparpajo asustaba, desde el llano resulta anecdótico. La psicología y los líderes. Existe una amplia bibliografía sobre los desequilibrios psicológicos y la personalidad problemática de los líderes, que empezó con el clásico de Sigmund Freud sobre el presidente Wilson, 50 siguió con Psychopathology and Politics de Harold Laswell, 51 algunos trabajos de Hans Eysenck, 52 y últimamente con los libros de Pilar Cernuda y José Cabrera Forneiro. 53 en el campo de la historia, Jan Kersau, el mayor estudioso del nazismo, usó el concepto de síndrome de hubris en la biografía en 2 tomos. Hitler, 1889-1936, Hubris y Hitler, 1936-1945, Nemesis. 54 en el primer volumen el autor recrea el mundo del joven Hitler, artista frustrado, poco atractivo intelectualmente, estudioso, antisemita fanático, que creyó que debía cumplir una misión divina. En el segundo volumen Kersau relata cómo la prepotencia y el extravío de la realidad conducen a Hitler a la tragedia y cómo Némesis castiga al falso dios que desafió al destino. El libro de Ricardo Oricio Hablando con el Diablo 55 trae entrevistas apasionantes con algunos dictadores que se destruyeron por su desmesura, el mariscal de campo y vencedor del Imperio Británico Idi Amin Dada, el emperador de África Central Jim Bedel Bokassa, la viuda de Enver Hoxha, Mengistu Haile Mariam y otros. Con ellos Némesis fue tan cruel como había sido la enormidad de su desmesura. 2. Las ideologías. Antecedentes. El siglo de las luces movilizó a intelectuales y políticos ilustrados que creían en el progreso. Se publicaron las novelas con contenido social de Charles Dickens y Mark Twain y las premoniciones científicas de Julio Verne. En medio de una espiral de entusiasmo por el progreso tecnológico que empezó con la electricidad y la máquina de vapor, y siguió con los trenes y una constelación de inventos como el telégrafo, las exposiciones universales reunieron a intelectuales, políticos e industriales. Fueron los Davos de esa época. La primera exposición universal se realizó en Londres, coincidiendo con la fundación de la Internacional Comunista, y una de las más espectaculares fue la de 1889 en París, cuando nació la Segunda Internacional Socialista.
se desataron las utopías futuristas. Saint-Simon soñó con un mundo unificado por una red de trenes y canales, y Carlos Marx proclamó el internacionalismo proletario. Hacia 1850 Europa se conmovió por los desajustes provocados por la revolución industrial, unidos a las pestes que acabaron con la papa en Irlanda y asolaron las vides del continente. Hacia 1850 se desató una hambruna que provocó la mayor emigración de la historia de la humanidad. Millones de europeos cruzaron los océanos y formaron naciones como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Chile y la Argentina. Fue en esa circunstancia cuando Marx escribió su teoría, pensando que únicamente quedarían en el mundo los burgueses dueños de las industrias y los trabajadores, que solo tendrían su prole y sus cadenas. El paradigma básico de la política surgió en ese contexto y no se ha podido innovar a pesar de los enormes cambios que ocurrieron en Occidente. A fines del siglo XX el mundo se vino abajo para quienes creían en esos mitos. Louis Althusser, el profeta del marxismo en América Latina, estranguló a su mujer y terminó en el manicomio en 1980. Nikos Poulantzas se suicidó lanzándose del piso 22 de la Torre de Montparnasse abrazado a sus libros. En 1989 los alemanes derrumbaron el muro de Berlín y finalizó el siglo XX. Corto de Osbaum. B. Las ideologías en América Latina. Nuestras élites tuvieron puesta la vista en Europa hasta avanzado el siglo XX. Somos americanos que queríamos ser europeos. Hace 100 años era de buen gusto hablar francés y conocer París. Nuestras élites sentían un desprecio cultural por Norteamérica, habitada por gente común que comía hamburguesas, tomaba Coca-Cola y tenía monumentos de plástico. Les parecían más elegantes países en los que había una tradición con reyes, dinastías, castillos, museos como el Louvre y autores profundos. Nuestras élites quisieron ser ideológicas y tomaron como modelo a sociedades europeas que en muchos casos llegaron a la democracia después que los países latinoamericanos. 56 En el viejo mundo conservadores, liberales y socialistas representaron a terratenientes, burgueses y obreros en distintas etapas de su desarrollo político. En América Latina tuvimos las mismas corrientes sin que existieran las bases sociales que les dieron sentido allí. A veces hubo socialistas antes que apareciera la clase obrera y usamos esquemas importados mecánicamente, que en muchos casos ayudaron a confundir la interpretación de la realidad. La mayoría de estudios, escritos en los periódicos y lenguaje de los dirigentes políticos emplea esa terminología, ubican a los partidos y candidatos en un continuo que va de la izquierda a la derecha, y tienen dos categorías para todo lo que no calza con su interpretación. Una es populismo, que usan para designar a líderes con respaldo popular cuya ubicación en el espectro es confusa. La otra es centroizquierda, que designa a gobiernos grises, sin definiciones. Quienes no tienen claro cómo situarse adoptan el cómodo apelativo de centroizquierda. Al final los analistas terminan poniendo en una de estas dos categorías a todas las ideologías con opción de poder. C. El colapso de las ideologías. En el siglo XXI la confusión teórica se hizo total. Existen marxistas cristianos, nacionalistas de izquierda, liberalismo de derecha. El PRI mexicano es el partido más votado por los católicos. Hay quienes se dicen de izquierda y respaldan a la teocracia más reaccionaria del mundo. El enorme desarrollo económico y social de China, Vietnam, Laos y Camboya se debe a la superación de los límites ideológicos propios de la filosofía occidental, que es posible por el sincretismo que promueve el pensamiento confucionista. 57. En Venezuela un grupo de militares conduce una dictadura que llevó a la quiebra a uno de los países que más dinero recibió en la última década en proporción a su población. Se han hecho llamar también de izquierda líderes populistas que fueron hábiles para enriquecerse ensalzando a los pobres. Es importante insistir en que no decimos que las ideologías no existen. Todos nos orientamos en la vida con visiones globales de la realidad que nos permiten ser lo que somos. Todos tenemos valores más arcaicos o más orientados hacia el futuro. Lo que ocurre es que esas actitudes no se corresponden con los viejos conceptos. Pocos creen en el antiguo mito de que hay quienes forman organizaciones políticas para destruir el país. Casi todos quieren conseguir el progreso de la sociedad de acuerdo a sus valores y creencias. La gente no se convence de una ideología discutiendo con otros que tienen otras ideologías.
No es posible que se organice una reunión a la que asistan todos los líderes de un país para que proclamen cuál es la ideología verdadera. Lo que cabe es que, respetando sus principios y creencias, acuerden actuar de manera civilizada para alternarse en el poder a partir de las reglas democráticas. Mejoraríamos mucho si aceptaran aplicar algunos procedimientos del método científico, contrastar sus ideas con la realidad y verificar sus hipótesis. Hay discusiones que tuvieron sentido en otro momento, pero que perdieron vigencia. Ser monofisita o partidario de la filogénesis fue un buen argumento que dividió al cristianismo y justificó guerras y masacres. La mayoría de los católicos no sabe que los ortodoxos creen que el Hijo procede del Padre. El asunto los tiene sin cuidado y les parece irrelevante saber quién tuvo la razón en la polémica teológica. Debería pasar lo mismo con las ideologías del siglo que carecen de sentido. Muchos temas que nos apasionaron hace pocos años se archivaron junto a curiosidades como las creencias de los albigenses y de los nestorianos. Lo grave es que algunos tratan de mantener vigente una agenda obsoleta y explicar la política con esos esquemas. Si leemos el libro de Íñigo Errejón y Chantal Mouffe 58 y vemos que conversan acerca de que la derecha intenta adueñarse de Gramsci, comprendemos la derrota de Podemos en las elecciones españolas. Analizan luchas de fantasmas. No hemos conocido dirigentes que se dicen de derecha que tengan interés por Gramsci y menos por adueñarse de sus ideas. Casi ninguno sabe siquiera quién fue. Muchos electores sienten que esas discusiones son de otro planeta, que no tienen nada que ver con su vida. Perciben que esos intelectuales los desprecian, que no comparten sus valores. Es difícil que las nuevas generaciones crean que el culto al dolor y a la muerte de los antiguos católicos y antiguos comunistas lleva a algún lado. La inmensa mayoría quiere ser feliz de alguna de las 1000 maneras en que se puede serlo en esta sociedad plural. Nada más lejos de su ideal de vida que los viejos jerarcas rusos con sombreros grises, sobre todos grises y vidas grises. No es lógico que aspiren a que resucite la vieja sociedad machista cuando viven una nueva etapa de la especie en la que los valores de la mujer nos han hecho dar un salto adelante en la evolución y han liberado a los propios hombres de muchas de sus taras. Mientras los partidos no incorporen temas como el SIDA, el aborto y la diversidad sexual a sus plataformas de lucha, no podrán llegar a los nuevos electores. En este mundo erotizado el ciudadano despierta a la vida sexual más temprano, con más intensidad y en promedio tiene más parejas sexuales que los antiguos. No hay ninguna razón para que un joven bogotano o fluminense se interese más por las diferencias entre la Tercera Internacional y el trotskismo que por el control de una enfermedad de transmisión sexual que lo puede matar cualquier día. Existen muchas necesidades que quitan el sueño a la gente y necesitamos reflexionar y tener datos objetivos sobre ellas para encontrar soluciones e incorporarlas al discurso. No hay delincuentes famélicos que asaltan buscando un pedazo de pan. En la mayoría de los casos son grupos de personas que tienen coches, celulares, armas caras, y necesitan dinero para conseguir bienes caros como drogas, que para ellos se han convertido en una necesidad. La mayoría de los votantes quiere vivir mejor, conectarse a Internet, cambiar su celular, su iPod, participar de conciertos, acceder a bienes y servicios que les parecen indispensables para su vida. Desde la moral protestante debe ver sustentada en el amor al trabajo y el ahorro pueden parecer cosas vacías, pero el mundo está lleno de nuevas necesidades. Hay más pobres consiguiendo un perrito para su hijo que leyendo a Lenin. Para entender los valores y los gustos de la gente real, y poder integrarlos a las visiones globales del mundo de los dirigentes, hay que investigar, reflexionar, despojarse de viejos dogmas y tener la modestia necesaria para aprender a pensar con una lógica plural. Todo esto no significa que las ideologías sobran en la política, sino que la división entre partidos de izquierda y derecha caducó. Las utopías son horizontes hacia los que pretendemos caminar y las ideologías perfilan rutas para conseguir esos sueños. Lo que no parece lógico es que los nuevos electores deban limitar su imaginación a lo que pudieron pensar los padres de las ideologías surgidas al calor de la revolución industrial. Ha pasado mucho tiempo y la humanidad evolucionó demasiado desde entonces para que nuestras utopías tengan que reducirse a lo que podían idealizar algunos europeos estupefactos por la aparición de la máquina de vapor.
Las nuevas ideologías nacen incorporando temas que surgen del mundo cotidiano y superando las fantasías apocalípticas que quitaron el sueño a nuestros mayores. Cuando la gente se informó más, se dio cuenta de que armaron demasiados temores apocalípticos para muy poca cosa. Nosotros intentamos comprender la política desde los ojos de la gente. Es necesaria una ciencia política que baje de los cielos de la fe, por la leche derramada con la caída del muro de Berlín, y piense de nuevo lo público a partir de la gran revolución que se dio en el campo de lo privado. La caída del muro. Hace 25 años sucedieron al mismo tiempo algunos hechos. Cayó el muro de Berlín y con él el socialismo real. Se produjeron los hechos de Tiananmen que estremeció a la sociedad china. Tim Berners-Lee inventó lo que sería después la World Wide Web y el Ayatollah Khomeini dictó su fatwa contra Salman Rushdie. En este poco tiempo las consecuencias de estos 4 eventos cambiaron el mundo. La caída del muro de Berlín permitió conocer la realidad de lo que ocurría con la construcción del hombre comunista en los países del este. Con la perestroika supimos de la pobreza de esos países, la destrucción del medio ambiente en naciones como Uzbekistán y el primitivismo en que vivían los habitantes de la vanguardia de la humanidad. Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Vladimir Somov, subdirector del Pravda, escribió un editorial que decía: «Nos han robado la vida a generaciones enteras, incluso a aquellas que están por nacer, porque se necesitará mucho tiempo para recuperarnos de la pérdida». Robaron su vida no solo a quienes desaparecieron en las cárceles de la KGB o en los campos de trabajos forzados, sino a todos los que permanecen en las interminables colas, agarrados de un cupón de racionamiento para el azúcar o el jabón, a mi madre octogenaria que recibe una pensión de 39 rublos y a mi hijo de 11 años que olvidó el sabor del chocolate y cuyo sueño es comprarse una pelota de fútbol imposible de conseguir en los comercios de Moscú. Me han robado la vida a mí, que según los estándares internacionales vivo al borde de la miseria, como la mayoría de mis compatriotas. Lo que gano por mes, traducido a dólares, es menos de lo que recibe por un día de trabajo un recogedor de basura neoyorquino. Y eso que, a juzgar por las normas soviéticas, tengo lo necesario, un apartamento de 3 habitaciones, 40 metros cuadrados, un par de trajes usados para cubrirme y una posición social de prestigio, ya que desde hace años me desempeño como subdirector del Pravda. 59. Para los rockeros y jóvenes contestatarios a los que nos entusiasmó el gobierno de Salvador Allende, fue impactante conocer las interioridades del PC publicadas por la prensa chilena, a propósito de Pablo Neruda y Volodya Teitelboim, que relatan las normas que regían la vida sexual de los comunistas, más rígidas que las de los católicos más oscurantistas. Las ideologías y los líderes. La polémica sobre las viejas ideologías es irrelevante para los principales actores de la política. Desde el punto de vista de muchos dirigentes políticos el tema carece de interés. Alguien que hace 50 años creía en una sociedad autoritaria, defendía que había que fusilar a los burgueses y quitarles todas sus propiedades, era difícil que de pronto cambiara de posición y defendiera la libertad de mercado y los derechos civiles. Las definiciones políticas tenían que ver con concepciones integrales que comprendían asuntos que iban desde su vida cotidiana hasta el destino de la humanidad, pasando por su posición en la Guerra Fría. Con el derrumbe de la Unión Soviética el discurso ideológico se hizo más retórico. En varias ocasiones conversamos con candidatos que nos pedían que estudiáramos si les convenía ir como candidatos de derecha o de izquierda. No averiguaban acerca de cómo convencer a los electores de algo, sino que querían saber qué les servía para ganar las elecciones. Se habla más de la izquierda y de la derecha en las ciudades grandes del continente. En las provincias subsisten en muchos casos políticas caciquistas y mecanismos clientelares que vuelven más irrelevante esta discusión. En los últimos años muchos de esos caudillos no tienen problema en participar como candidatos en listas del PRI, PAN o PRD, o pasar de cualquier rama del justicialismo a cualquier otra. Antes esta movilidad era menor, ahora puede suceder cualquier cosa. Las ideologías y los votantes. Cuando termina una elección, algunos que no estudiaron empíricamente lo que pasó dicen que el pueblo optó por un modelo económico o político, revisan discursos que casi nadie oyó ni leyó, analizan las diferencias teóricas que separaron a los candidatos y suponen que la gente votó por sus ideas.
En general, los equipos de campaña creen que su candidato debe ubicarse en el centro porque parece de derecha o izquierda, algo que tiene sin cuidado a la mayoría de los electores. Cuando le preguntamos a la gente si quiere que el próximo presidente sea de izquierda o derecha, entre un 70% y un 80% de los latinoamericanos dice que el tema no le interesa. En México, Chile y Uruguay, alrededor de un 40% de los electores se define por una de las dos alternativas. Durante 12 años en la Argentina, sumando a quienes preferían a un presidente de izquierda con los que querían uno de derecha, nunca llegaron al 20%. Nada extraño en un país en el que el Frente para la Victoria, gran fiscal de los militares, tuvo como candidato a Aldo Rico, y donde los principales dirigentes del gobierno kirchnerista que decían que eran de izquierda participaron del gobierno de Menem, al que calificaban de neoliberal. En Brasil, a un mes de las elecciones de 2010, aplicamos una encuesta en la que un 18% dijo que prefería un gobierno de derecha y un 6% uno de izquierda. En la misma encuesta un 76% aprobó la gestión del gobierno de Lula, que tenía un 76% de credibilidad, un dato coherente con el 70% que decía que votaría por cualquier candidato apoyado por el entonces presidente. La encuesta estuvo bien realizada y la contradicción de los datos es solo aparente en la realidad. A casi nadie le importaba que Lula fuera de izquierda, pero la mayoría apreciaba su labor. Fue un error haber creído que Dilma Rousseff fue elegida porque el pueblo optó por la izquierda, y peor aún tratar de dar explicaciones culposas de las medidas económicas neoliberales que tomó cuando fue reelecta. Con eso se hizo un daño del que no la pudo salvar ni siquiera su honestidad personal. Metodológicamente, en todos los casos se evitó poner como opción la categoría centroizquierda, que habría ocultado la verdadera posición de los encuestados. Los expertos saben cómo formular las preguntas de acuerdo a la información que buscan para elaborar la estrategia.